apto para todo público. Canal C. Desde el Club Nobel queremos mandarle un mensaje con mucho amor a padres de familia, docentes y directivos para trabajar en una cultura por el uso adecuado y responsable de la pólvora. El manejo de los juegos pirotécnicos es solo para expertos. Las lesiones por pólvora dejan marcas para toda la vida. Permitamos que nuestros niños vallecaucanos sueñen, que tengan en sus manos un libro y no pólvora. No usemos pólvora por nuestros animales domésticos y especialmente por nuestra fauna silvestre. Tengamos un fin de año 2019 con 0 quemados por pólvora. Queridos vallecaucanos, quiero invitarlos a que hoy estemos juntos en un solo esfuerzo. Evitar este año niñas y niños quemados, jóvenes lesionados y familias afectadas con el uso de la pólvora. El Valle hoy se une para que todas las fiestas se hagan en paz, con alegría y sin pólvora. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Un saludo muy especial en esta noche sabatina a todos nuestros usuarios hoy en las plataformas virtuales y a todos los televidentes. Un saludo muy especial el día de hoy. Vamos a tratar un tema supremamente importante y novedoso en nuestro programa, que es la gnosis. Y hemos traído un invitado muy especial, miembro de la Asociación Internacional de Antropología y Gnosis, Carlos Rojas, profesor de Univalle, economista, con maestría en políticas públicas, y hoy vamos a hablar de la gnosis, que etimológicamente en griego significa conocimiento, y en la gnosis se condensan una multiplicidad de saberes, como las artes, la ciencia, se condensa el esoterismo, se condensa las religiones, y es la síntesis de un sinnúmero de conocimientos y saberes que el ser humano ha recopilado a través de la historia. Por eso la importancia hoy de tratar este tema novedoso para analizar pues elementos de nuestra conciencia en un mundo que cada vez se encuentra inmerso en una crisis no solo económica, sino cultural, de conciencia y espiritual. Por eso hoy tenemos a Carlos Rojas. Bienvenido, Carlos. Alejandro, buenas noches, un saludo muy cordial, y también queremos saludar a los televidentes de este canal. Vamos a abordar hoy un tema muy importante, que es el de la gnosis, conocimiento del gnosticismo. Vamos a hablar sobre la historia del gnosticismo hasta nuestros días. Vamos a hacer algunas referencias acerca de la época contemporánea y la manera como el gnosticismo se refiere a ella, y al final vamos a hablar sobre la columna vertebral, digámoslo así, sobre los aspectos más importantes del conocimiento gnóstico. Podríamos comenzar diciendo que estamos actualmente en una era de gran conocimiento, de gran sabiduría. Existen muchas versiones que se refieren a la llegada de la llamada era de Acuario,
era del aguador, como lo llaman algunos. Esta era de Acuario, según algunos tratadistas, comenzó en 1950. Otros, como los representantes de la línea Maya, dicen que comenzó en el año 2012. Y nosotros, los gnósticos, decimos que comenzó en el año de 1962, concretamente el día 4 de febrero de ese año, en que se realizó una alineación planetaria en el sistema solar. Varios planetas se alinearon al lado y lado del Sol en sus respectivas órbitas, formando una línea aproximadamente recta, y este suceso sideral marcó el comienzo de la era de Acuario en el planeta Tierra, que va a durar aproximadamente unos 2160 años, y en la cual se van a hacer grandes avances a nivel científico, a nivel filosófico, a nivel espiritual y a nivel del arte. Podríamos decir que el gnosticismo es una de las corrientes del cristianismo primitivo. Desde el punto de vista gnóstico, Jesús, el gran maestro de maestros, el más grande iniciado que ha pisado la superficie del planeta Tierra, entregó un conocimiento general para el público, para todos aquellos que se acercaran al sitio, al lugar donde él estaba disertando o entregando enseñanza. Digamos que ese es el conocimiento cristiano básico y general. Pero existe un conocimiento cristiano que fue oculto, que fue secreto durante muchos siglos, y que el gran maestro Jesús le entregó solamente a sus apóstoles y a sus discípulos, que se dice que eran aproximadamente unos 70, entre los cuales están los 12 apóstoles. Entre esos discípulos básicamente habían varones, pero también hay que decir que habían también damas, mujeres, como el caso de su madre María, como el caso de María Magdalena y otras mujeres que lo siguieron durante los años en que entregó su enseñanza. Esto quiere decir que Jesús entregó una enseñanza pública y otra secreta. La enseñanza secreta prácticamente es lo que hoy se conoce como gnosticismo. Y esta enseñanza estuvo guardada, digámoslo así, como metida en un cofre muy especial durante varios siglos. La gnosis tuvo que clandestinizarse durante varios de los siglos posteriores a la enseñanza de Jesús el Cristo. Entre los grandes gnósticos de la época, se podría decir que la gran mayoría de sus apóstoles, por no decirlo todos, recibieron en secreto la enseñanza gnóstica. Varias de las damas que formaban parte de ese grupo también la recibieron. Y se podría decir, por ejemplo, que Juan, el evangelista Juan, es uno de los apóstoles, digamos así, que recibió su enseñanza de manera más directa por parte de Jesús. Y se podría decir que la enseñanza de Juan, que se encuentra en los 4 evangelios canónicos, es la enseñanza más cercana al gnosticismo, aunque no podríamos, lógicamente, rechazar las otras enseñanzas de los otros 3 evangelistas, que también tienen una gran cantidad de
de metáforas a través de las cuales se ha transmitido esta enseñanza gnóstica a la humanidad. Podríamos decir que todo el Nuevo Testamento tiene una serie de textos importantísimos, como por ejemplo los Hechos de los Apóstoles, donde se resalta la gran labor de Pablo, ese apóstol que era gentil y que posteriormente se convirtió al cristianismo, y las enseñanzas que encontramos por ejemplo en el Apocalipsis de San Juan, un texto bastante complejo de analizar, pero que forma parte lógicamente de este acervo correspondiente a los libros canónicos de la Biblia. Pero también tenemos que decir que hubo una gran cantidad de textos escritos en la época cristiana por diversos autores y que por distintas razones fueron ocultados para el conocimiento de la humanidad. Después de los apóstoles, tales como Juan, Pedro, Tomás, Santiago, y el caso de la misma María Magdalena, que cumple un papel muy importante precisamente en la historia del gnosticismo primitivo, podríamos decir que hubo grandes cristianos gnósticos, como el caso de Clemente de Alejandría, el caso de Carpócrates, el caso de Basílides, del caso de Valentino, Orígenes, por ejemplo, el caso de Saturnino de Antioquía y el mismo caso inclusive de San Agustín, que San Agustín, digamos que perteneció a la Iglesia católica romana que se formó siglos después, pero él, digámoslo así, que en secreto siguió siendo gnóstico, o sea, practicaba la enseñanza gnóstica, la doctrina gnóstica. El cristianismo fue perseguido en los primeros siglos de la era cristiana. ¿Cómo podríamos olvidar el grotesco espectáculo del circo romano en las épocas de Nerón o de Calígula, ¿sí?, en las cuales los cristianos eran llevados al circo y eran devorados por los leones? Fue una época muy difícil, en la cual quiero recordar que en la época en que Jesús entregó su enseñanza, esos territorios de la Judea pertenecían al Imperio Romano, estaban bajo el poder del Imperio Romano. Ustedes recordarán cómo en todo el proceso de la vida de Jesús siempre apareció el influjo romano. Esto quiere decir que el Imperio Romano era el que tenía una gran influencia sobre los diversos territorios de Europa, del norte de África y del Asia Menor. Y esto marcó un elemento fundamental para el desarrollo de la gnosis. Digamos que los cristianos en forma general, como corriente cristiana, fuimos perseguidos en esa época. Pero a medida que fue pasando el tiempo, llegamos al siglo III, cuando Constantino se convierte en emperador del Imperio Romano, y debido a que la madre de Constantino se convirtió al cristianismo, Constantino empezó a acercarse a esta corriente del pensamiento. Y es así como en el año 325 de la era cristiana, bajo la influencia del emperador Constantino, se convoca el Concilio de Nicea en ese año de 325, donde prácticamente se crea lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica Romana. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Se ha dicho que el catolicismo comienza con Pedro, y eso no es cierto. Hasta el siglo IV existían diversas
corrientes cristianas, entre las cuales estaba la corriente gnóstica. Inclusive hay que aclarar que no era una sola corriente gnóstica, eran varias corrientes gnósticas que existían en esta época. Habían comunidades cristianas en la época muy importantes, además de Roma, habían comunidades como la de Cartago, la de Alejandría, la de Éfeso, la de Esmirna, ¿sí? Corrientes cristianas muy importantes, y generalmente en cada una de esas comunidades existía un líder cristiano que en muchas ocasiones se llamó obispo, pero hay que aclarar que esos obispos eran autónomos, no dependían de Roma. Podríamos decir que el obispo de Roma, por ser Roma la capital del Imperio Romano, era el más importante de todos y recibía continuas visitas de los obispos de las otras comunidades para intercambiar información, ideas, y de todas maneras, pues llegar a Roma, la capital del Imperio Romano, también implicaba entrar en parentesco, digámoslo así, con el poder político de la época representado por el emperador romano, y por qué no decirlo, entrar también en cercanía muy favorable con el máximo líder de las corrientes cristianas de la época, que residía en Roma. Pero quiero aclarar que el obispo de Roma no era considerado papa, digamos que era el más importante obispo de las comunidades cristianas. Solamente en el concilio de Nicea, en el año 325, cuando se crea la llamada Iglesia Católica Romana, es que se oficializa que el obispo de Roma se convierte en el pontífice o en el papa de la Iglesia Católica Romana. Y aquí es bueno aclarar lo siguiente: las corrientes gnósticas, igual como todas las corrientes cristianas fueron perseguidas, las corrientes gnósticas también sufrieron este grave problema. Pero a esto tenemos que agregar algo, y es lo siguiente: que después de la creación de la Iglesia Católica Romana, algunas décadas después, también empezó la persecución contra las corrientes gnósticas cristianas. ¿Por qué? Porque fueron declaradas disidentes por parte de la recién creada Iglesia Católica Romana. Esto quiere decir que el gnosticismo, que ya de por sí venía en un proceso de clandestinidad debido a las persecuciones de los emperadores romanos, a partir aproximadamente del siglo V, le tocó a los grupos gnósticos también declararse en clandestinidad, porque eran también perseguidos por la propia Iglesia Católica Romana. Se podría decir que el gnosticismo en algunos momentos o en algunas épocas salió a la luz pública a dar su enseñanza bajo diferentes denominaciones, como por ejemplo el caso de los cátaros. Los cátaros fue una corriente gnóstica muy importante en Europa entre los siglos X y XII aproximadamente. Tenemos el caso de los albigenses, que fue una especie también de corriente gnóstica, y que también sufrió una gran persecución. Inclusive existe la historia según la cual se arremetió contra este grupo de los albigenses en Francia, y en una sola noche se asesinó a cientos de militantes de esta corriente albigense, que era prácticamente una corriente gnóstica cristiana. Profesor Carlos, antes de que continúe, es importante también analizar las fuentes donde bebe la gnosis, porque también tiene, digamos, cierta influencia, por ejemplo, la filosofía de Occidente, en Grecia, fundamentalmente con la experiencia socrática, también en Mesopotamia y en Egipcio,
Y antes de seguir y continuar con la historia, pues sería importante para la teleaudiencia también analizar pues el tema de cómo influye la filosofía de Occidente, fundamentalmente la de los griegos, en la gnosis. Bueno, esa pregunta que me haces, Alejandro, me parece muy interesante porque me sirve también para aclarar que encontramos el conocimiento gnóstico no solamente a nivel del cristianismo. Si nosotros vamos a otras religiones, como el caso, por ejemplo, de las civilizaciones de Mesopotamia, como tú la nombras, o el mismo caso de las culturas orientales, como el budismo, por ejemplo, nosotros encontramos que en el budismo aparece la gran doctrina de la compasión entregada por el Buda, ¿sí? Y en los evangelios apócrifos que fueron encontrados en la región de Nag Hammadi, en el Alto Nilo, ¿sí? Allí encontramos una versión diferente del Jesús de los evangelios canónicos. Y en esos evangelios apócrifos, uno de sus libros narra cómo Jesús, entre los 12 y los 30 años, que es interesante saber que en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en los evangelios canónicos no se nos cuenta qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años. Resulta que Jesús estuvo viajando por otros países, estuvo en Egipto, estuvo en la Mesopotamia y llegó inclusive hasta la India y al Tíbet, ¿sí? Eso es lo que se comenta en esos evangelios apócrifos. Y en la India tuvo oportunidad de entrar en contacto con la enseñanza budista, que ya había sido entregada por el Buda varios siglos atrás, porque es bueno aclarar que el Buda es mucho más antiguo que Jesús. Inclusive el señor Krishna en la India, que también es un gran maestro, que trajo sus enseñanzas también hace más de 1500 años, pues lógicamente es mucho más antiguo que Jesús. Sin embargo, en el caso concreto del Buda, buena parte de la enseñanza de Jesús con respecto a la doctrina del amor, que es columna vertebral de su enseñanza, tiene mucha semejanza con la enseñanza de la compasión que entregara el Buda en el territorio de la India. Entonces, el gnosticismo lo encontramos, por ejemplo, en la cultura islámica. Por ejemplo, la corriente del sufismo podríamos decir que es una enseñanza que tiene un gran contenido gnóstico. Y si nos vamos a las enseñanzas de los sabios griegos, si analizamos los diálogos de Platón, ¿sí? Esos famosos diálogos que surgen a partir de las reuniones con su maestro Sócrates, ¿sí? En varios de esos diálogos y la manera como se llevan a cabo esos diálogos, se podría decir que la columna vertebral también de la enseñanza platónica y de Sócrates está íntimamente relacionada con el gnosticismo, ¿sí? La creencia de que existe una inteligencia superior que es la que maneja el universo, ¿sí? De que hay un gran espíritu universal, ¿sí? Un demiurgo creador, ¿correcto? Que es el que se ha encargado de organizar todo el funcionamiento del universo en las diferentes galaxias, y si hablamos en concreto de nuestra galaxia Vía Láctea, ese demiurgo creador con una serie de auxiliares que tiene, han sido los encargados precisamente de organizar todo el funcionamiento del universo y de nuestra galaxia y de sus diferentes sistemas solares, ¿no? De una manera sistémica y matemática, ¿no? Uno se queda asombrado de la manera tan inteligente como funciona esta galaxia Vía Láctea y la manera como a través de una serie de leyes físicas, químicas, y también existe una serie de leyes metafísicas que desafortunadamente muy poco conocemos,
cómo es que este universo se ha mantenido y sobre todo nuestra galaxia, nuestro sistema solar se ha mantenido, digámoslo así, en equilibrio. Entonces siempre el gnosticismo ha bebido de otras vertientes filosóficas, inclusive en el mismo taoísmo de la China antigua, en el libro del Tao Te Ching, encontramos muchas enseñanzas que están relacionadas con la enseñanza del gnosticismo, ¿sí? Entre la cultura, por ejemplo, de los persas antiguos, existió un gran ser llamado Zoroastro, y si nosotros leemos, estudiamos la enseñanza de Zoroastro, encontramos allí elementos gnósticos también. Lo mismo podríamos decir de la enseñanza del gran maestro Hermes Trismegistro en Egipto, y por qué no hablar también de las grandes culturas precolombinas de América, como el caso de los mayas y de sus grandes maestros Quetzalcóatl, ¿sí? Y el gran Pacal Botán, uno de los grandes maestros de la cultura maya. O por qué no hablar de Manco Cápac entre la cultura inca. E inclusive si nos remitimos a Colombia, podríamos hablar de las grandes enseñanzas de un personaje como Bochica entre la cultura chipcha. Entonces nosotros lo que vemos como gnósticos es que el gnosticismo ha tenido grandes relaciones siempre en las diferentes épocas de la historia con todas las grandes escuelas filosóficas o místicas que han existido. En el caso concreto del cristianismo, a mí me gustaría hacer una explicación más detenida acerca de estos famosos manuscritos de Nag Hammadi, los llamados evangelios de Nag Hammadi. Se les llaman evangelios apócrifos, entendiéndose la palabra apócrifos, por ejemplo, para el catolicismo romano quieren decir falsos, pero para los gnósticos quieren decir ocultos. Son evangelios ocultos que estuvieron guardados durante muchos siglos. Fueron descubiertos en el año de 1945, pero datan aproximadamente de los siglos III o IV de la era cristiana. Y aquí yo quiero hacer aquí un comentario sobre algunas investigaciones que hemos estado haciendo al interior del actual movimiento gnóstico, y es la siguiente. Se dice que cuando Jesús vino a la región de la Judea, él con su familia se incluyó en la escuela de los esenios. Los esenios era una logia, era una escuela judía que se apartaba de la ortodoxia judía, ¿sí? Ellos inclusive criticaban a los dirigentes judíos de la época, ¿sí? Porque decían que ellos se habían apartado de la auténtica enseñanza esenia entregada, por ejemplo, al patriarca Abraham o al mismo Moisés. Entonces ellos fueron esenios. Me llamó a mí mucho la atención una referencia que hace el Papa Benedicto XVI en la Semana Santa del año 2000, creo que fue en el 2005-2006. El jueves de la Semana Santa, haciendo comentarios sobre la misa de ese día y digámoslo así, esa misa que recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos, él dice de manera textual que el pasaje de la última cena era un pasaje de origen esenio. Y lo dijo el Papa Católico Romano Benedicto XVI, reafirmando con eso la historia existente de que Jesús perteneció a la logia de los esenios. Pero ¿qué sucedió? Después de todo el proceso de Jesús, el proceso de su muerte y resurrección, resulta que los judíos, en territorio judío se crearon muchos grupos en contra del emperador romano.
y se creaban como especie de, llamémoslo así, guerrillas, grupos de guerrilla de la época que atacaban a los soldados romanos. Y eso se repitió a lo largo de varios años, hasta que finalmente, alrededor del año 70, el emperador romano, cansado pues de estos ataques judíos, ordenó invadir la Judea y atacar a todos los judíos de la época, y ordenó arrasar el territorio judío. Entonces mandó ejército por mar y por tierra, y es así como el ejército romano llegó a la Judea y arrasó con Jerusalén, y es cuando se habla de la famosa destrucción del templo de Jerusalén, del cual existe hoy en día todavía el muro de las lamentaciones, que es un viejo recordatorio de ese famoso templo de Salomón en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los esenios se dieron cuenta de que iban a invadir su territorio y que corrían el riesgo de ser muertos por los soldados romanos, tomaron la decisión de irse de su territorio. Ellos empezaron a mirar para dónde se iban a vivir. Si estaban perseguidos por el Imperio Romano, tenían que irse a un sitio donde se pudieran esconder. Y se dieron cuenta de que por aquella época había un armisticio o un acuerdo entre el Imperio Romano y Egipto, donde el Imperio Romano se comprometía con Egipto en no atacarlo. Inclusive hay que recordar que ese acuerdo, ese pacto, es a partir del reinado de la famosa Cleopatra en Egipto, ¿no? Y de la relación entre Cleopatra y Julio César y Augusto. De ahí surge ese acuerdo de no agresión. Entonces, en la investigación que estamos haciendo actualmente a nivel del gnosticismo contemporáneo es que los esenios tomaron la decisión de irse a vivir a Egipto, porque era un país que les garantizaba no ser atacados por los romanos, no ser perseguidos, pero adicionalmente les garantizaba estar ocultos durante un buen tiempo. Entonces se dice que se fueron a vivir a Egipto, y parece ser que una comunidad cristiana gnóstica que se asentó en la región de Nag Hammadi, y que fueron los creadores de esa biblioteca de Nag Hammadi, aparentemente son esos esenios que les tocó fugarse de su región. Recordemos que la escuela de ellos quedaba a orillas del Mar Muerto, en la región de Qumran. Esa comunidad de Qumran aparentemente en su gran mayoría emigró y se fue a vivir a Egipto, y se constituyó lo que más tarde sería la comunidad de Nag Hammadi, a partir de la cual surge los famosos evangelios apócrifos de Nag Hammadi, que son 13 códices que contienen un total de 52 libros muy importantes que no se conocían. Se dice que varios de esos libros están en la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Se dice que están allá guardados en la Biblioteca del Vaticano, pero estos libros son fundamentales para mirar la otra cara de Jesús, o sea, para mirar la cara gnóstica de ese gran maestro. La historia oculta. La historia oculta del cristianismo. ¿Sí? Sí. Varios de esos libros son la oración del apóstol Pablo, el apócrifo de Santiago, el Evangelio de la Verdad, el Tratado sobre la Resurrección, el apócrifo de Juan, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los egipcios, y la famosa Sofía o Pistisofía, que para los gnósticos actuales se convierte en la Biblia gnóstica. Inclusive aquí traigo el libro. Esta es una versión, ¿no? Esta es una versión del libro Pistisofía, ¿sí? Que fue, digámoslo así, que fue compilado por ese gran maestro gnóstico llamado Valentino. No necesariamente, no fue Valentino el autor, ¿no? Se dice que Jesús entró en contacto con sus discípulos. La Pistisofía compila la serie de enseñanzas que Jesús le entregó a sus apóstoles, ¿sí? Durante alrededor de 11 años en el Monte de los Olivos, ¿sí? Durante 11 años, y esa enseñanza prácticamente, pues digámoslo así,
que en la teogonía gnóstica se dice que Jesús, a pesar de que la versión es que Jesús a los 40 días tuvo un proceso según el cual ascendió a los cielos, que debe entenderse básicamente los cielos en este caso, miremos los cielos no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la conciencia. Hablemos de los cielos del ser humano a nivel de su conciencia, ¿sí? Entonces él subió a sus propios cielos internos. Entonces lo que se dice es que Jesús durante 11 años estuvo visitando esporádicamente a sus apóstoles y les entregaba enseñanzas, y esas enseñanzas fueron recopiladas en este libro, la Pistisofía, que se dice que de pronto Juan tuvo mucho que ver con esa compilación, pero el original no se ha encontrado. No se ha encontrado el original de este libro. Y es bueno advertir que los documentos que fueron encontrados en Nag-Hammadi no son, digamos que no son documentos originales, son traducciones de los originales que fueron escritos en idioma copto. El idioma copto es un idioma especial de Egipto, de la época, que usa el abecedario griego, pero cuyos fonemas son un poco diferentes a los fonemas del idioma griego, el idioma griego, digamos, antiguo, ¿sí? O sea, los símbolos son los mismos del abecedario griego, pero algunos de los fonemas son diferentes, ¿sí? Entonces están escritos estos libros en ese idioma, son 52 libros en idioma copto. Esos libros fueron redescubiertos en 1945 por cosas del destino, fueron descubiertos por un pastor que andaba en sus quehaceres normales de cada día y los descubrió ocultos en una vasija de barro. Desafortunadamente muchos de ellos ya se habían deteriorado, pero afortunadamente a través del tiempo fueron rescatados. Inclusive son 13 códices, y el códice 1 se llama el código Jung. ¿Por qué se llama el código Jung? Porque el famoso psicólogo Carl Jung, discípulo de Freud, que entre otras cosas fue gnóstico, y hay un libro que se llama Jung el gnóstico, ¿sí? Él, al darse cuenta del gran descubrimiento que se había efectuado en Egipto, viajó a Egipto y compró varios de los libros, se los llevó para Alemania. Esos documentos estuvieron en Alemania muchos años, y una vez que Jung muere, los discípulos de Jung crean una organización que se llama la Fundación Jung, que durante muchos años protegió los libros, hasta que finalmente estos libros fueron entregados en años más recientes a la UNESCO, y hoy en día la UNESCO es la encargada de proteger toda la biblioteca de Nag-Hammadi, que afortunadamente ha logrado salvarse en buena parte, y estos libros han sido traducidos a muchos idiomas. Ya hoy en día tenemos la traducción total, inclusive al español. De todos los libros. De todos los libros. De Profesor toda la Carlos, biblioteca de Nag-Hammadi. Perdóneme que cambiemos un poco, pues pasemos de la historia, pero sería importante analizar desde ese punto de vista la gnosis. ¿Por qué la gnosis y el despertar de la conciencia pueden ser fundamentales en tiempos de crisis global, económica, cultural y espiritual? Bueno, Alejandro, hagamos una cosa. Voy a responderte la pregunta, pero quiero hacer un nexo muy breve y muy rápido sobre los libros de las corrientes gnósticas hasta nuestra era contemporánea, para que sigamos como una línea, ¿cierto? Entonces, yo había hablado de los cátaros como una corriente gnóstica, de los albigenses, había hablado de los templarios, tendría que hablar de los alquimistas también, como Raimundo Lulio, como Nicolás Flamel, como Francisco Bacón. Allí hay gnosticismo. Tendríamos que hablar del gran movimiento hermético, que surge aproximadamente en el siglo XV. En la misma época del Renacimiento en Europa surge el movimiento hermético. ¿Qué es el movimiento hermético? Es un movimiento que combina las enseñanzas de Hermes Trismegisto con las de Jesús, y arma toda una doctrina muy importante
que se ha conocido con el nombre del hermetismo y que en esa época del Renacimiento jugó un papel muy importante para la humanidad. Años más tarde tendríamos que hablar posteriormente en el siglo XIX de la teosofía, cuyo movimiento fue dirigido por la gran maestra rusa Elena Petronila Blavatsky, que escribe varios libros, entre ellos La Doctrina Secreta, y en La Doctrina Secreta nos entrega elementos fundamentales de lo que es el gnosticismo cristiano. Y tendríamos que hablar de su sucesora también, Annie Besant. Annie Besant sucedió en la dirección de la Sociedad Teosófica a la Blavatsky, y Annie Besant también escribió una serie de libros, uno de los cuales les recomiendo, se llama El cristianismo esotérico, muy importante porque relaciona de manera extraordinaria lo que es el cristianismo y el gnosticismo desde su punto de vista oculto o esotérico. Y más adelante en el siglo XX tendríamos que hablar del gran resurgimiento del movimiento Rosacruz. Rosacrucismo. El Rosacrucismo, dirigido por el gran maestro Arnoldo Krumheller, conocido con el nombre de maestro Huiracocha, que también tiene el rosacrucismo, básicamente es gnosticismo. Y es eso tan cierto que el último libro que escribe el maestro Krumheller se llama precisamente La Iglesia Gnóstica, ¿sí? Entonces aquí tengo inclusive un ejemplar de ese libro, de La Iglesia Gnóstica. Aquí está. La Iglesia Gnóstica de Arnoldo Krumheller, maestro Huiracocha, que fue editado por la editorial Kier de la Argentina, ¿no? Inclusive este es un texto del año 1939, ¿no? Es editado en el año 39, ¿sí? Bueno, entonces vamos ya al mundo contemporáneo. Estamos en el siglo XX, y en el siglo XX surge un gran maestro, yo diría que el más importante maestro latinoamericano del siglo XX, Samael Aún Weor, ¿no? Sobre el cual quiero decir que existe una información muy interesante, y es que bueno, Samael Aún Weor, digámoslo así, que es el nombre espiritual de este personaje, ¿sí? Pero realmente la parte humana de Samael Aún Weor, su humana personalidad, el personaje humano nació en Colombia, ¿no? Nació en Bogotá, sí. Es colombiano de nacimiento, nació en 1917, falleció en el año 1977, más o menos a los 60 años, iba a cumplir los 61, y resulta que Samael pertenece inicialmente al movimiento teosófico y luego posteriormente entra a pertenecer al rosacrucismo, y en el rosacrucismo hace él un gran estudio, digamos que concreta aún más lo que es la enseñanza de la gnosis, porque repito, el rosacrucismo es gnosis. Y una vez que Krumheller se va a este plano físico, el maestro Huiracocha, entonces Samael asume la dirección del movimiento gnóstico internacional en la década, prácticamente a partir de finales de los años 40, y la década de los 50 se forma un gran movimiento gnóstico en Colombia, en Panamá, en Venezuela y en Ecuador, en los años 50, y posteriormente de mitad de la década de los 50 en adelante, Samael empieza a difundir el gnosticismo por Centroamérica y se radica finalmente en la República Mexicana, en Ciudad de México, más o menos a partir del año 1956, y desde este país hace todo el escrito de los libros conocidos muy importantes de su mano, de su pluma. Han sido muy importantes para el desarrollo de lo que yo podría llamar una corriente neognóstica, a partir del siglo XX. Con Samael. Con Samael como gran maestro, gran director. Entonces el gnosticismo hoy en día juega un papel fundamental, y va a jugar un papel fundamental muy importante en el desarrollo de la humanidad. Hoy en día estamos en un ambiente de gran crisis. Hay crisis espiritual, hay crisis económica,
hay crisis social, ambiental. Sí, hay crisis ambiental, muy grave, por cierto, la crisis ambiental que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, el gnosticismo tiene una posición actualmente acerca de cada una de esas crisis, ¿sí? El gnosticismo, por ejemplo, parte del hecho de que si nosotros queremos cambiar la sociedad para que ésta sea mejor, para que sea más equilibrada, el ser humano debe cambiar, o sea que el cambio debe iniciarse en el individuo, el cambio debe iniciarse por el ser humano. En nuestro aprendizaje, digamos original, el que la mayoría de nosotros, sobre todo los que pertenecemos a la década de los 50, los 60, tú eres más joven, sí. Tú eres de unas décadas posteriores, pero en la década de los 60, donde yo estudié mi primaria o mi bachillerato, pues la religión que uno estudiaba era la religión católica, y la imagen de ese Dios era una imagen antropomorfa, ¿no? Era la imagen del caballero de larga barba, con el ceño fruncido, con su cabello blanco, lanzando rayos y centellas contra la humanidad. Esa era la imagen antropomorfa de la época mía, donde yo estudié mi primaria y mi bachillerato. Pero resulta que posteriormente, cuando yo conozco la gnosis y empiezo a investigar, me doy cuenta que la idea de Dios, o del demiurgo, o de Alá, como lo llaman los musulmanes, o de Brahma, como lo llaman los hinduistas, ¿sí? O de Ra, como lo llamaban los antiguos egipcios, o inclusive la idea del famoso Hunapku de los mayas centroamericanos, o el Pachacamat de los incas, ¿sí? Que es el mismo nombre para indicar lo mismo, ¿cierto? Ese demiurgo, ese arquitecto original del universo, ¿cierto? Que es la misma idea, ¿sí? Ese primero que todo está en nosotros. Digamos que esa energía universal está en todas partes, pero primero que todo está en nosotros, está en nuestro interior. Y nosotros, digamos, en el pasado teníamos la costumbre de buscar a Dios por fuera. Sí. Pero hoy en día debemos buscar a ese gran espíritu, a esa chispa universal, debemos buscarla dentro de cada uno de nosotros. Él está aquí en cada uno de nosotros porque digamos que la divinidad es como un gran fuego, es una gran fogata universal, y de esa gran fogata universal se desprendió una pequeña chispa, y son trillonadas de pequeñas chispas desprendidas de esa gran fogata, y cada una de esas chispas se albergó en uno de nosotros. O sea que esa chispa está en ti, está en mí, está en todos los seres humanos actuales. Es más, no solamente en los seres humanos, está en todos los seres vivientes del reino animal, del reino vegetal, ¿sí? De tal manera que la gnosis enseña primero que todo que para que se dé el cambio de la sociedad necesitamos que el individuo cambie, ¿sí? Pero no solamente es que el individuo cambie, los seres humanos estamos en la obligación de apoyar todos los elementos o todos los programas por medio de los cuales se le enseñe al ser humano este nuevo tipo de visión o de enfoque acerca del mundo y del universo. O sea que tenemos un compromiso con la humanidad en el sentido de entregar una enseñanza mucho más libre, una enseñanza mucho más diversa acerca de lo que es el conocimiento universal y acerca de lo que es ese gran espíritu que dirige y que gobierna el mundo, no importando, digámoslo así, el territorio, o no importando el texto sagrado o la cultura a partir de la cual se quiera dar esta gran enseñanza. De tal manera que hoy en día el gnosticismo nos enseña, hay tres grandes elementos que enseña el gnosticismo. Uno tiene que ver con la purificación de nuestra mente,
porque se dice que nosotros tenemos por dentro algo que se llaman los defectos, el yo psicológico, el ego, ¿sí? Carl Jung lo llamaba la sombra, él lo llamaba la sombra, y los psicólogos lo han llamado, algunos lo han llamado el ego, el super yo. Bueno, Samael utiliza mucho la expresión el yo pluralizado, ¿sí? Los agregados psicológicos. Entonces, esos agregados psicológicos nos causan diariamente muchos problemas, nos colocan en una situación de desequilibrio interno psicológico, pero a la vez esos agregados psicológicos, como se manifiestan en nosotros, esos defectos entran a influenciar el entorno, el ambiente, y con la manifestación de esos defectos no solamente nos perjudicamos nosotros en nuestra salud, sino que también podemos perjudicar a otras personas, a otros individuos. Podemos, por ejemplo, dañar nuestro hogar. Nuestro hogar puede ser dañado, nuestra familia, por actitudes egoicas de parte nuestra. Y si se daña nuestro hogar y se daña nuestra familia, pues esto lógicamente entra a influenciar en la sociedad donde vivimos, ¿sí? En la comunidad donde vivimos, en el barrio, en la ciudad, en la nación donde vivimos, ¿sí? La sociedad, en la doctrina gnóstica, la sociedad es un reflejo de lo que somos los individuos. Si en la sociedad existen individuos que son codiciosos, que son iracundos, que somos, digámoslo así, porque todos esos problemas los tenemos por dentro. Si en la sociedad existimos individuos que tenemos la codicia, la ira, el orgullo, la lujuria, pues lógicamente esos elementos se manifiestan en la sociedad y encontraremos sociedades que son violentas, iracundas, que son codiciosas, que son ambiciosas, ¿sí? Que son lujuriosas, etcétera, etcétera. De tal manera que si queremos que la sociedad cambie, necesitamos empezar a hacer un cambio a partir del propio individuo. Hay un segundo elemento de la enseñanza gnóstica muy importante, que ese es un elemento que se ha convertido en piedra de escándalo, porque es un elemento bastante discutible. Claro. Y es el que tiene que ver con el manejo de las energías creadoras, de las energías de la vida, de las energías sexuales, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en la enseñanza gnóstica se enseña que el ser humano debe abandonar el camino de la fornicación y transitar por la senda de la castidad, ¿sí? Que eso es un cambio muy importante en nuestros hábitos y en nuestra forma de comportarnos. Y hay un tercer elemento muy importante en la enseñanza gnóstica hoy en día, lo que podríamos llamar la columna vertebral del gnosticismo, y tiene que ver con el servicio a la humanidad. En el gnosticismo se nos enseña que si bien es cierto que el cambio psicológico, o sea, el cambio en la forma de pensar, sentir y actuar en los individuos, ¿sí? Y el cambio en lo que tiene que ver con el manejo de nuestra vida sexual, ¿sí? Eso es personal, eso es íntimo de cada persona. Pero se nos enseña que no nos podemos quedar ahí. Se nos enseña que no nos podemos olvidar que el ser humano forma parte de una sociedad y que al formar parte de la sociedad tenemos deberes para con la sociedad, ¿sí? Y tener deberes con la sociedad implica llegar a la sociedad, transmitirle estos conocimientos a la sociedad, pero adicionalmente colaborar para que la sociedad se mejore. En otras palabras, si nosotros cambiamos, cambia la sociedad, pero eso no es suficiente. Necesitamos apoyar desde diferentes tipos de instituciones, ya sean de tipo social, de tipo ambiental, de tipo humanista, de tipo económico, político, de tipo político, exacto. Esa parte política es muy importante también. Debemos apoyar verdaderos cambios en el mundo que permitan la sobrevivencia de la especie humana, porque es que tal como estamos actualmente, con toda esta cantidad de crisis, ¿no? Crisis políticas, económicas, por ejemplo, en la parte económica, el mundo se ha metido por un modelo económico muy conocido, por cierto,
en el ambiente, pues yo, además de ser afiliado a una organización gnóstica, también soy economista. Sí, soy economista, he sido profesor de varias universidades, actualmente soy profesor de la Universidad del Valle, ¿cierto? Y desde este punto de vista, con los alumnos estudiamos el desarrollo de la corriente económica llamada neoliberal, que se ha convertido en una corriente nefasta para el desarrollo del mundo. Profesor, nos avisa Edison que se nos acabó el tiempo. Entonces redondeemos ahí la idea y tenemos que dar un segundo programa, una segunda parte para hablar pues ya de la etapa contemporánea y el análisis contemporáneo de la gnosis. ¿Listo, profe? Bueno, Alejandro, con mucho gusto. Inclusive en una próxima versión podríamos hablar más del tema político y económico también. Sí, profesor. Entonces, le doy un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos mis amigos que están en las plataformas virtuales. Una feliz noche sabatina y señora, ¿sabe usted dónde está su hijo? Por no darse cuenta dónde están nuestros hijos es que se está perdiendo nuestra juventud. Una feliz noche sabatina, muchas gracias.